Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En una semana que ha estado marcada por las alzas, por las caídas, más por las alzas que por las caídas. Alzas en las cuentas de la luz, vamos a profundizar en este tema, en esta edición. También alzas en algunos combustibles y bajas en otras. Vamos a partir justamente con este tema y vamos a desplegar la primera gráfica. Vamos a partir por las noticias buenas, por las bajas. Esta semana de los combustibles, por lo menos las bencinas, 93 octanos caen 16 pesos por litro, 95 14, 97 11 pesos por litro y el diésel que va a subir 21 pesos por litro. Lo único que sube es el diésel. En el caso de las bencinas tenemos 3 caídas consecutivas durante el último mes y medio. Recordemos que las caídas se marcan cada 3 semanas, de acuerdo a los cálculos que entrega en ese periodo la ENAP. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo un poco, profundizando en estas 3 caídas. La primera fue el 23 de mayo, 30 pesos. El 12 de junio, 28 pesos. Y este 4 de julio, 16 pesos. ¿Qué va a pasar en el próximo reajuste del 25 de julio? De acuerdo a los expertos, a ver, debiese haber una pequeña alza, de acuerdo también a los precios hoy día del petróleo y también el precio del dólar, que está en torno a 940, 950 pesos. Se debiese romper esta racha de caídas, lamentablemente volver a alzas, pero más bien moderadas. Y la mala noticia, en el tema de los combustibles, viene con la parafina. ¿Por qué? Vamos con la siguiente estación. ¿Por qué? Porque la parafina este jueves experimentó una fuerte alza de 40,5 pesos por litro. En torno en la región metropolitana, dependiendo de la comuna, está entre 1.100 y 1.200 pesos. Para ser exacto, el promedio son 1.154. Un buen lugar donde cotizar es benzinanlinea.cl, un sitio de la Comisión Nacional de Energía, en donde se puede cotizar benzina en los 3 octanajes, se puede cotizar el diésel, también el gas licuado y también se puede cotizar el precio de la parafina. Y usted busca su dirección, su casa y de todos los lugares donde se expende parafina cercano, puede ahorrar entre 30, 40 hasta 50 pesos por litro. Vamos con la última estación respecto a la parafina. A ver, en junio del año pasado, para ver la película un poquito más clara, teníamos un precio por litro de 886 pesos. En un año, el alza ha sido de 30%, sobre todo esto se explica por el alza en el precio del petróleo y también por el alza del dólar. Recordemos que prácticamente la totalidad de los combustibles que consumimos en Chile son importados. ¿Qué va a pasar con los precios? Las noticias no van a seguir siendo buenas hasta ahora por lo menos. La próxima semana debiesen haber nuevas alzas, más moderadas que esta semana, pero alzas. Así que las noticias no seguirán siendo o seguirán siendo negativas, no tan malas como esta semana, pero negativas en el caso de la parafina. Vamos con noticias positivas. ¿Por qué? Porque cuando aún quedan meses de invierno, ponga atención porque puede renovar su closet para esta temporada. Todo gracias a las liquidaciones de invierno que ya se iniciaron con descuentos, escuche bien, de hasta un 70%. Promociones que también están disfrutando los turistas, principalmente del otro lado de la cordillera, argentinos. Un 40, un 50 y hasta un 70% de descuento. Sí, comenzaron las liquidaciones de invierno. Con abrigos, chaquetas y chalecos entre los principales productos con promoción. Bueno, los descuentos estupendos, 50%, 30% y cosas súper lindas, así que hay que aprovechar de venir ahora. Bien, porque para el bolsillo es bueno. Estupendo, súper bien, súper bien. Compré ropa que no me imaginé que estaba tan barata. Ofertas que muchos no quieren desaprovechar y es que desde el comercio aseguran que es el momento de renovar el closet. Tenemos descuento en vestuarios de hombre, mujer y niño, hasta 50% de descuento, en zapatillas, marcas seleccionadas también, hasta 40% de descuento. Y no sé, casacas largas, por ejemplo, de hombre, de 69.990 a 34.990. En general, hasta 50% de descuento. Sobre todo considerando que aún quedan meses fríos y comprar la ropa adecuada a un buen precio lo agradecen. Se ven bien tentativas, así que estamos observando pantalones, ropa de los niños y bien, se ve interesante. Aparte que vivimos en el sur, así que igual es importante la ropa cómoda y gruesa. Todavía hace frío y aprovechar los descuentos ahora para poder usar las cosas y no te quejas para el próximo año. Oportunidades que son bienvenidas por los consumidores y no solo nacionales, sino que también internacionales. Así lo asegura Lilian, que viajó desde Córdoba, Argentina, para comprar todo tipo de ropa para ella y sus familiares. Incluso nos señaló que se sorprendió con las liquidaciones y escuche al final de sus declaraciones cómo los catalogó. Hermoso, ya me llevo todo. Un jean allá lo conseguís a más de 100.000 pesos, acá están en 30.000 y de marca, ¿no? Cuando hay liquidaciones es los fines de temporada, pero no tiene esto de
Restale el 60, restale el 40. Es como si fuera Miami. Eso, es como el Tal encima y cual. cuando... Nada más que lo tenemos a 1000 kilómetros, esa es la ventaja. Y claro, somos el Miami latinoamericano para los argentinos, que en el caso de los outlet encuentran aún más descuento. Si para los chilenos pueden llegar hasta un 70%, para los trasandinos el ahorro puede ser aún más. Estamos recibiendo muchos argentinos. Para ellos pueden lograr ahorro de hasta un 70-80% versus precios que encuentran en Argentina. Es una locura. Ya con la compra de un par de productos pueden pagar el viaje y la estadía en este shopping tour o tour de compra que hacen. Pero, ¿a qué se deben estas liquidaciones? En estas fechas, algunas tiendas empiezan a cambiar sus inventarios, por lo que podrán encontrar atractivos descuentos y ofertas en una gran variedad de productos. Como gremio, hacemos un llamado para que exploren estas oportunidades, coticen y compren en el comercio formal. Alternativas para renovar el closet a un bajo costo, en medio de un contexto económico en donde cada peso que se puede ahorrar suma. Ya, vamos a hablamos de las liquidaciones, del precio de la parafina, el precio de los combustibles, de las bencinas. Vamos a hablar del tema de la semana, el tema del mes. Las salsas en el precio de la luz. Estamos con un experto a esta altura ya prácticamente casi un artista en torno al tema de la electricidad. Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad, académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo te va, Humberto? Un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Digo un artista en un buen sentido, que en el fondo que te ha tocado dar vuelta, te ha tocado explicar. Tú decías lo inexplicable. Explicar lo inexplicable. ¿Por qué es tan inexplicable este tema de la electricidad? Porque en definitiva se está dando una situación, creo yo, que nadie esperaba, que las tres componentes de la tarifa subieran y subieran harto. Ya. Porque, como tú bien lo has explicado varias veces, la tarifa tiene el precio de la energía, el cargo de transmisión y el cargo de distribución. Y el primero y el último, la generación y la transmisión y la distribución, estaban congelados en 2019. Y se nos había olvidado la distribución. Claro. Entonces ahora descongelamos la energía, descongelamos la distribución, que sube harto en algunas partes del país, y la transmisión también sube. Entonces por eso yo digo que se está dando una situación bien particular, que de una u otra manera las tres componentes suben y nos tienen este escenario tan complejo, pero que se conocía ya con meses de anticipación. Humberto, tú has estado en el comité de expertos que ha estado hace mucho rato intentando ayudar al trabajo en un tema que es árido, que es difícil, que cuesta explicarlo, porque es un tema muy técnico. ¿Cómo analizas la propuesta? Claro, todavía falta mucho para que se presente el proyecto de ley de aumento de los subsidios, pero ¿cómo analizas la propuesta en lo medular, lo anunciado por el gobierno durante los últimos días? Yo trato de ser lo más pragmático posible pensando en los tiempos legislativos. La solución, digamos, al alza de las tarifas debe llegar en un mes más, 2 meses más. ¿Y en qué sentido? Que el subsidio hay que fortalecerlo, ojalá para superar el 40% del registro social de hogares. ¿Y para eso qué se requieren? Plata. O sea, ¿de dónde sacar la plata hoy día no está? De acuerdo con nuestra Hacienda. ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa? 120 millones de dólares que permiten financiar 1,5 millones de hogares, que es un tercio del registro social de hogares. Entonces, la autoridad está planificando tratar de triplicar ese monto para abarcar el 40%. Y eso significa que debemos estar cerca de los 360 millones de dólares al año. Entonces, el tema, ¿de dónde sale más plata? Entonces, hay tres aristas de una u otra manera donde la autoridad pretende de una u otra forma apretar un poco los recursos y fortalecer el subsidio. Lo primero es la recaudación por exceso de IVA. ¿Y qué significa eso? Hoy día estamos con una tarifa A, digamos, en julio vamos a estar, o a fin de mes vamos a estar con una tarifa B, y ese incremento de tarifa paga IVA. Claro, entonces hay un mayor IVA que se paga. Entonces, esa mayor recaudación por esta normalización tarifaria, el Ejecutivo dice que va a ir al fondo del subsidio. Entonces, esa es la primera fuente de financiamiento. Segundo, está subir el impuesto al carbón de $5 por tonelada de CO2 a $10 por tonelada de CO2. ¿Sería transitorio esto? Transitorio por la duración del subsidio. Ya. 24, 25, 26 y al parecer ahora 27. El tercer tema es subir el cargo por servicio público para las empresas que hoy día pagan más de 700.000 pesos. Entonces, las últimas dos aristas tienen que ser ley derechamente. Entonces, de una u otra forma, estamos pidiéndole que a la industria, sobre todo a las grandes empresas que de una u otra manera no tienen responsabilidad en lo que ocurre en el tema tarifario, pongan más recursos. Y segundo, ir a un impuesto que es un impuesto correctivo, no para recaudar. Entonces, las últimas dos alternativas no creo que resuelvan el problema de fondo. Sí, porque en el fondo, tú decías, se le está cargando la mata a las grandes empresas. Exacto. En el fondo, estaba viendo, por ejemplo, declaraciones de las mineras, dicen aquí no hay espacio para nuevos recargos, hablan de doble alza, que se le está cargando toda la mano a ellas, hablan de
de parte también de las grandes empresas. ¿Están así? Lo que pasa es que nosotros tenemos dos clientes libres y clientes regulados. Los clientes regulados son los que están sometidos a fijación de precios y acá es donde tenemos problemas de la congelación de tarifas. Y los clientes libres, que de una u otra manera no tienen responsabilidad o no tuvieron las tarifas los regulados congeladas. somos nosotros, por ejemplo, las casas. Esas las casas. Y las grandes empresas, particularmente las mineras, ya están financiando parte del subsidio sin tener responsabilidad. Pero de todas maneras aquí se aplica o se apuesta al subsidio cruzado, que el que consume más aporta para llevar al que tiene menos. Entonces, de una u otra manera, el recargo en el servicio público es otra llamada a aportar a los usuarios de muy grande consumo, de mucho consumo. Humberto, aquí se ha apuntado mucho a la figura del ministro Pardow, que aquí incluso que se ocultó información, se ha dicho, durante el trámite, y estoy hablando de parlamentarios más del oficialismo que de la oposición. Yo recuerdo haber conversado contigo muchas veces en estas mismas instancias, tú explicaste y los números estuviste bien cerca, por no decir, le diste al 100, en cuánto iba a subir la luz y más o menos, esto hace muchos meses. Entonces, ¿se puede alegar que no hubo suficiente información durante la tramitación? Porque también he escuchado a otros parlamentarios decir que estaba todo arriba de la mesa, estaban todos los datos. Tú estuviste más o menos un buen trecho no sé si en las negociaciones, pero en la discusión. En el diseño técnico, claro, tuve la posibilidad de participar. ¿Se puede alegar falta de información? No, yo creo que no. Lo que pasa es que, como tú bien planteaste al inicio, esto es un tema bien complejo. Y el problema estructural es el precio de la energía. Pero el cargo por distribución también estaba congelado. El ministro dijo que lo iba a descongelar. Y el cargo de transmisión, nadie sabía que iba a subir también. Entonces, en definitiva, los números estuvieron sobre la mesa durante toda la discusión. Se ha dicho que incluso que el ministro ha sido un chivo expiatorio. ¿Ha sido tan así? Tú lo ves desde el lado... Claro, tu análisis es técnico, pero ha estado un poco metido en lo que ha sido la discusión. ¿Se le ha culpado injustamente quizás al ministro? O sea, este ministro particularmente asumió la cartera con un sartén caliente, que el mango ya se estaba a punto de retirar. Y que nadie lo quería tomar. Entonces, él asume, y al momento de asumir, estuvo a punto de la obligación de tener que subir las tarifas en un 80%, no lo hace, y se empieza a trabajar junto también con los senadores, que hay que reconocer que la Comisión de Minería y Energía del Senado fue el que apalancó esto. Se empieza a trabajar en una solución estructural, que no acumulara más deuda, que no implementara alzas de 150% y que de alguna u otra manera determinar un plan de pago en el largo plazo. Entonces el ministro se encontró con un problema que de una u otra manera ha manejado de la forma técnicamente más viable. Ahora, que no guste o no guste, que guste o no guste, va a depender del enfoque político con que uno lo vea, pero en definitiva... Sobre todo un año electoral. Exacto, pero el ministro tomó un problema que es estructural ya a esta altura del partido y que si no lo resolvemos ahora va a poner en tela de juicio la viabilidad de la transición energética. Es así de simple. Humberto, tú nos explicás, claro, aquí en la cuenta de la luz que la persona recibe mes a mes está el costo por generación, por transmisión, por distribución. Correcto. A ver, de todo el consumo de energía en nuestro país, para entender bien, ¿cuánto corresponde a los hogares? ¿Cuánto corresponde a las grandes empresas? ¿Cómo se reparte ese consumo? Ya. Muy buena pregunta, porque justamente en la mañana para la mesa técnica estuve revisando esos números. Si uno ve toda la demanda de energía, ¿verdad? Particularmente en el segmento regulado, el 40% es residencial y el otro 60% es industrial. Entonces, efectivamente, los usuarios residenciales tienen una deuda grande. En el fondo, si uno ve el 100% de la deuda, 40% es de los residenciales y 60% es de los industriales. Pero al final del día, el que congeló la deuda o el que generó la deuda fue una decisión. Esos son los regulados. Los regulados. Sí, los libres son todos grandes consumidores. Exactamente. Los libres yo no los menciono en este problema porque al final del día están asumiendo parte de una responsabilidad que tampoco les corresponde. Y en el fondo, ¿cuánto del consumo es libre y cuánto es regulado? Ya, del consumo regulado, ahí está como mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Claro, la gran industria, los libres consumen mucha energía, pero son muy poquititos. Ya. A ver, sigamos profundizando un poco en lo que hemos estado conversando y tú has estado explicando en muchos lugares. ¿Se pudo atajar ante esta polémica? Porque en el fondo se llega a un punto en que se dice, pero ¿cómo no se entiende? O sea, porque una cosa es la voz técnica, lo vimos también en otras discusiones, en discusiones previsionales, otra cosa es la voz política. En un año político, un año electoral, no se puede haber previsto que un alza de este nivel. ¿Estuvo en la discusión que esto iba a ser difícilmente de tragar por la población? Sí, yo separaría
yo digo que hay dos hitos importantes. Ya. 2019, estallido social. Ahí no había mucho margen, porque la presión... Se entiende la decisión. La presión social era demasiado. Había un 9% de alza. Un 9% de alza. Justo después del estallido social, ya. Se copa la línea de crédito en un año y medio, una cosa así, y en 2022 asume este gobierno. El ministro anterior se da cuenta... Claudio Huepe. Exactamente, el ministro Huepe se da cuenta que la plata ya se acabó y hay que subir las tarifas un 40%. Entonces dice, no era viable en ese momento, gobierno que recién asumía, subir las tarifas un 40%. Saliendo de pandemia, dan explicaciones para todo. Exacto. Pero fue una negociación o fue una postergación del alza técnicamente recomendable, en el fondo, viendo, es como chutear algo que era inevitable. Yo aquí me hago responsable de mis palabras, pero yo lo dije en ese momento, esto es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque tenía los mismos criterios de diseño que el mecanismo anterior, dependencia del dólar, y que desafortunadamente el dólar creció, malas proyecciones, y la deuda se alcanzó un par de meses después, porque estos fueron 1.800 millones de dólares adicionales en línea de crédito que se coparon en muy poco tiempo. Entonces ya a diciembre del 2022 teníamos los 1.350 del mecanismo 1, los 1.800 del segundo, del mecanismo 2, y ahí no se subieron las tarifas y durante todo el 2023 se siguió incrementando la deuda. Llegamos a marzo del 2024, casi 6.000 millones de dólares en deuda, en términos también de estos dos mecanismos que desafortunadamente no funcionaron. Yo no critico el objetivo de política pública en el sentido de querer lograr que las alzas fuesen más graduales, pero mi crítica, y espero que sea constructiva, que se le dijo en su momento a la autoridad, no diseñe este mecanismo con los mismos criterios que fallaron en el anterior, tomémonos más tiempo, como lo hizo el ministro Pardo, tomémonos más tiempo, y el 2022 todo salió muy apurado. Entonces, ese fue un error, yo creo, de diseño que tuvo el segundo mecanismo. Humberto, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, y después le voy a preguntar a Humberto Verdejo qué va a pasar con los precios de la luz ya mirando más a largo plazo. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, ingeniero civil en electricidad, eléctrico. A ver, Humberto, ¿qué va a pasar con las tarifas de la luz? Porque estos son contratos a largo plazo, no son cosas que se van ajustando mes a mes. Ya mirando más en el largo plazo, tú nos has explicado otras veces que el 24, 25 es la época más complicada, más oscura de estas alzas. Sí. Pero ¿qué pasa ya mirando más a largo cuando entren otros contratos más de energías renovables? 26, 27, 28, 29, 30, mirando más al largo. A ver, hay dos ventanas de tiempo. 24, 25, 26 son los más duros porque vamos a pagar los primeros 1.350 millones de dólares. Entonces tenemos alzas, es como un pico hasta el 26, del 26 baja al 27 y ahí la tarifa debiese mantenerse, entre comillas, media estabilizada y crecer solamente por IPC y variación de dólar, porque el cargo baja de 22 pesos por kilowatthora a 9 pesos por kilowatthora. Y en la ventana del 27 al 35 se paga la segunda deuda, que son los 1.800 más los intereses. Entonces, uno esperaría que si no media o alguna otra modificación regulatoria, las tarifas debiesen bajar y estabilizarse del 27 al 35 y tener alzas por IPC y por tipo de cambio y por el reflejo ya con mayor porcentaje de los contratos baratos. Porque los contratos baratos tienen una escala de tiempo, una latencia de 5 años. En el fondo, si firmo yo un día un contrato, al menos 5 años después va a pasar a tarifa. Entonces los contratos del 21, ¿verdad? Que fueron hay una licitación de precios bajos, se van a ver del 26 en adelante. Entonces, del 27 al 35 debiese bajar considerablemente la tarifa, vamos a seguir pagando deuda, y todo esto queda saneado el 2035, y insisto, siempre y cuando no se implemente algún otro mecanismo de estabilización. Sí, Humberto, también pensando en el largo, ¿cuánto puede afectar toda esta discusión en eventuales inversiones en el sector? Cuando veo una inversión te dice, yo quiero poner las lucas en lo eléctrico, pero veo la discusión que hay, cuánto cuesta, que tú firmas contrato y muchas veces se tienen que renegociar. Todo al final este enredo, ¿puede afectar en la inversión que son más a largo plazo en el sector eléctrico? Exacto, es súper buen punto. Por eso el ministro Pardo dijo que era tan importante normalizar tarifas. Una, para no generar más deuda, pagarla de manera gradual, pero también dar señal a los inversionistas de que Chile es un país confiable, que la regulación es estable y que independiente del gobierno, la normativa y la regulación se sostienen en el tiempo. Entonces, por eso era tan importante normalizar tarifas.
y al mismo tiempo el respeto a los contratos. Porque otra alternativa que anda en el ambiente es renegociemos los contratos. Y yo en esta oportunidad creo que no se puede, no es recomendable renegociar contratos porque tú quitas la señal de certidumbre. En el fondo introduce incerteza. Porque los contratos se firmaron en un horizonte de 15, 20 años. Y en el momento en que se firmó el contrato, la realidad era totalmente distinta. Uno puede hacer una retrospección y decir, oye, ¿por qué se firmaron contratos tan caros en 2013, 2012, en esa época? Hay que mirar qué pasaba en ese minuto. No había con qué más generar electricidad. O sea, lo mismo tú lo puedes llevar a autopista, muchas cosas. Cuando tú firmas un contrato a largo plazo hay que ver las condiciones al principio. Exacto. Entonces, ahora, en esta época, cuando ya la situación es distinta, hay penetración de energías renovables no convencionales, bueno, respetemos los contratos porque no sabemos qué va a pasar en 5 años más. Claro. Y podemos sentar un precedente que al final del día va a introducir incertidumbre regulatoria y lo que menos necesitamos en este momento es más incertidumbre y solo certezas para avanzar decididamente en la transición energética. Humberto, para ir cerrando, se espera, por lo menos el gobierno se ha autoimpuesto como fecha a presentar el proyecto el 15 de agosto. Esto para aumentar el subsidio estamos hablando. Esas personas que se incluirían en ese aumento, ¿cuándo podrían ver? Claro, los que están postulando ahora postulan y en septiembre van a tener una respuesta y en octubre van a recibir el subsidio, se supone, para todo el semestre. Pero estas personas que entrarían a este segundo grupo, ¿cuándo podrían ver algún tipo de subsidio en su cuenta de la luz? A los presidentes de las comisiones de energía y minería del Senado y la Cámara de Diputados estableció una agenda súper rigurosa para ojalá incluir a este incremento de beneficiarios en octubre, porque hay que asegurar de una otra manera este subsidio por lo menos 6 meses. Entonces la idea es que, dado que en enero viene un alza importante, tener la mayor cantidad de gente protegida en esta oportunidad. Más que justo. Exactamente. Por eso yo apunto a la viabilidad y al pragmatismo. Uno puede pensar en una discusión del carbón, sí, del impuesto al carbón, sí. De pedirle más aporte a las grandes empresas, sí. Pero lo que tenemos en el corto plazo es una decisión que es resorte de Hacienda, que en el fondo el IVA por excedente se pueda poner a disposición en esta oportunidad y ojalá llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posible. Un último punto, desde las pymes ellos han enfatizado y han criticado que todo se ha hecho muy rápido o que el alza es muy rápida, que no hay una gradualidad adecuada, por lo menos para ellos. Sin esta ley, el alza hubiese sido un 150% solo por energía, sin contar la transmisión y la distribución. Entonces estaríamos hablando en algunas comunas quizás de un 180%. Entonces, indudablemente, el grupo de las pymes, que está del grupo 3, sobre los que pagan 65.000 pesos hacia arriba, indudablemente se protegen en esta oportunidad. Pero lo que quedó en un vacío es que no van a poder optar al subsidio. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando en esa línea? Y no sé si sea algo de tan corto plazo, pero sí flexibilizar el límite para que las pymes puedan negociar su energía como los clientes libres. Esto tiene otro tipo de problemas, pero en definitiva pudiese ser una medida que le da una alternativa a la pyme. No es obligatorio, pero una válvula distinta para poder negociar sus tarifas que en el mediano plazo van a subir y van a subir harto. Humberto Verdejo, te agradecemos como siempre tu presencia aquí en Canal 24 Horas. Como decías tú al principio, explicar algo muchas veces que es poco entendible, poco digerible, pero tan importante en el día a día. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Canal 24 Horas en Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Mirada Económica